Hola, buenas noches. Vamos a pasar al tema siguiente. Como les había dicho, yo ya les mandé un práctico sobre esto, pero me adelanté. En realidad haría falta que vean este tema. Por ahí se hace un poco largo, pero vamos a tratar de terminarlo en esta grabación. Así que vamos a entrar en el ensayo de impacto. Bueno, esta es la guía que ustedes tienen del campus, de Dropbox. Bueno, les doy como en los casos anteriores, que parece que les sirvió porque vi que los prácticos lo resolvieron bastante bien. Así que les doy un poco las pautas de cómo leer esto. No lo vamos a leer completo, pero sí les voy a ir explicando en palabras lo que dice. Y después ustedes obviamente lo amplían leyéndolo. Hay una bibliografía atrás por si quieren consultar, si está a su alcance. Así que bueno, vamos a ir viendo esto. Nosotros hasta ahora vimos el ensayo de tracción, un ensayo que dijimos que se hacía lentamente para que el ensayo fuera cuasi estático y representara las condiciones estáticas, y que esos puntos que marcábamos son los puntos que corresponden al comportamiento del material bajo condiciones estáticas. Claro, no todas las cargas que se puede llegar a aplicar en una máquina son estáticas. Entonces acá empieza a aparecer la posibilidad de que haya cargas de otro tipo, que pueden ser, como dice ahí, aplicación instantánea o dinámica, cuando directamente la aplicación en una fracción de segundos va de un 0 a un máximo. Dinámica pero cíclica, que sería el caso de la fatiga, cuando directamente sigue por ahí una forma de onda senoidal, el valor de la carga respecto del tiempo. Y después otra que vamos a ver más adelante, que sería una aplicación estática a altas temperaturas que produce lo que se llama creep, que digamos tiene un enfoque totalmente distinto a esto, porque el material se comporta por esas temperaturas de manera diferente. Bueno, entonces nosotros hasta ahora veníamos hablando de la aplicación estática de las cargas y cómo mediante ensayos se pueden sacar esas propiedades. Algunas piezas no trabajan estáticamente, entonces ahí tengo que empezar a ir viendo cuál es su comportamiento frente a cargas dinámicas. Acá lo que van a ver es que hay varios efectos que hacen que un material se comporte más frágil de lo que uno supone. O sea, yo un material lo supongo dúctil porque le hice un ensayo de tracción y de pronto no se me comporta como un material dúctil. O el primer punto, el más importante, justamente lo que veníamos hablando, la variación en la velocidad de deformación por la velocidad de aplicación de carga. O sea, si la carga se aplica dinámicamente, el comportamiento es diferente y el material tiende a comportarse como más frágil. O sea, un material aparentemente dúctil por ahí al impacto se comporta más frágilmente para la misma carga. Los efectos de forma que producen concentración de tensiones, o sea, si la pieza cuando está trabajando, pongamos que sea un eje, tiene cambios de sección muy abruptos, o sea, pasa una sección más chica a una más grande sin un radio de acuerdo, sin un radio que una las dos secciones, ahí hay un ángulo y ahí se concentran tensiones. Entonces las tensiones yo las puedo calcular mediante fórmulas y puedo chequear que no pasen la tensión de fluencia, está todo bárbaro, pero si hay algún tipo de ángulo, algún tipo de marca, algún tipo de entalla, se van a producir concentraciones de tensión en esos puntos. Entonces de ahí la tensión, por más que la tensión remota, digamos la tensión en general es la que uno calcula, en esos puntos en particular hay un área alrededor donde la tensión se multiplica varias veces por el cambio de sección. Lo mismo si una pieza, pongámosle que alguien la torneó, un eje por ejemplo, lo tornearon y a alguno se le fue la herramienta en el medio y tiene una ranurita. Bueno, se va a romper por ahí seguramente. Y eso incluso teniendo esa característica geométrica, va a ser como que el material es más frágil de lo que es. Y después el otro efecto fragilizante son las bajas temperaturas, que también le bajan la tenacidad. O sea, como digamos corolario de todo esto, de todo este ensayo, vamos a ver que
A bajas temperaturas el material, sobre todo el acero, responde de una manera más frágil que a temperaturas más altas. Justamente este es uno de los objetivos también del ensayo. Bueno, lo que se busca medir es la energía que se absorbe en el impacto, o sea, que se absorbe en el impacto para romper una probeta. En principio, suponga, vamos a ir un poquito más adelante, que yo tengo una probeta, que sería esta, a ver, acá estaría más claro, esto que estoy marcando acá, que es una barra de sección cuadrada que tiene una entalla sería una ranurita de 45 grados, en ángulo de 45 grados y 2 milímetros de profundidad, estos 2 milímetros. Si la veo de arriba, veo acá la marca. Entonces la vamos a colocar en una máquina donde va a venir un martillo, o sea, esto va a estar colocado en un lugar especial, con un escaloncito donde va apoyada la probeta, y después la parte esta de adelante va a ir sobre una especie de pared, y en el medio va a tener una garganta por donde la probeta puede salir rota. Y va a venir y le va a pegar un impacto, un martillo, hasta romperla. La idea es que siempre se rompe, o sea, el ensayo incluso no es válido si la probeta no se rompe. Bueno, ya más o menos teniendo en cuenta esto, pasamos a qué es lo que estoy obteniendo del ensayo. Lo que voy a obtener es la energía que hace falta para romper la sección completa de la probeta en condiciones dinámicas y a la temperatura que estoy haciendo el ensayo. Eso después vamos a ver que según la temperatura varíe. Bueno, básicamente nosotros que tenemos un péndulo que va, la máquina de ensayos en realidad es un péndulo, está armada como un péndulo. Eso lo pueden ver las fotos en una presentación que hay también en el campus y en el Dropbox, que es parecida a esta, pero tiene algunas fotos, ahí pueden ver un poquito mejor cómo es la máquina. Pero básicamente es un péndulo, tiene una varilla de acero que sería el vástago, que sería el brazo del péndulo, tiene un peso en la punta, acá está el martillo va a pegar contra la probeta, como se las había descrito antes. Y bueno, ¿cómo es el principio del péndulo? Si de este lado arrancó con una energía potencial, si no hubiera roces dinámicos con el aire, llegaría a la misma altura, que en general está muy cerquita de llegar a la misma altura. Si no se encuentra con nada en el medio, si se encuentra con algo en el medio que le saca energía, la energía potencial del otro lado va a ser menos porque gastó energía. Entonces me voy a pasar al otro lado llegando a una altura menor, de menor energía potencial, porque me comí energía en romper la probeta. Entonces, bueno, la posición de donde parte es una propiedad de la máquina. La máquina ya digamos, tiene una traba de donde se larga el péndulo. En nuestro caso hay solenoide que lo libera, pero podría ser manual en algún tipo de máquinas. El martillo se suelta, va a pegar en la probeta acá abajo, que es donde la colocamos, la va a romper, y según la energía que la probeta gastó en romperse, va a llegar a más o menos altura. Bueno, la energía la energía acá, energía A0, la vamos a llamar A0, es la diferencia de la energía potencial 1 y la 2. Tenía una energía potencial 1, del otro lado me llega con una energía 2, quiere decir que la diferencia se la gastó en romper la probeta. Entonces la energía absorbida es la potencial 1 menos la potencial 2. La energía potencial 1 es el peso, acá está M, pero no es masa, es el peso por altura, como es energía potencial. Peso del martillo por la altura 1. Y la energía potencial 2 del otro lado es el peso por la altura 2. ¿No? O sea, de una energía potencial se queda la otra energía potencial. Ahora, ¿cómo lo contabilizo? Bueno, acá está
digamos, hecho bastante, en muy pocos pasos, matemáticamente, pero se puede entender. El H1, lo voy a poner todo en función de los ángulos estos, acá describe dos ángulos. El H1 es igual a R, o sea, todo este segmento, menos R por el coseno de alfa 1. Si hago este R por el coseno de alfa 1, obtengo este lado de un triángulo. Entonces, la altura esta sería R menos este R por coseno. Del otro lado, la energía potencial 2, la altura a la que voy a llegar, el H2 es igual R menos el coseno de el alfa 2, o sea, acá el ángulo cambió. El ángulo cambió, por lo tanto la energía me va a dar distinto porque el H me va a dar distinto. Bueno, acá si saco factor común me queda R por 1 menos coseno de alfa 1. Para el H2 me queda R por 1 menos coseno de alfa 2. Bueno, por lo tanto, A sub 0 es la energía que absorbió la probeta, que era la diferencia de E1 menos E2, como esto es H1 y E1 es el peso por el H1 y E2 es el mismo peso por el H2, reemplazamos H1 y H2, agrupamos y nos da que A sub 0 es el peso del péndulo o el peso del martillo por el largo del brazo por coseno de alfa 2 menos coseno de alfa 1. Ahora resulta que en una misma máquina el peso del péndulo es constante, o sea, es siempre el mismo péndulo. Por lo tanto, esto es constante. El largo del péndulo también es el mismo, no varía en la máquina. Y el alfa 1, que sería la posición de donde se dispara el péndulo, también es constante porque es el mismo lugar siempre en cada máquina. Por lo tanto, queda todo en función solamente de alfa 2. Por eso es que directamente el fabricante me puede poner una placa acá, donde una aguja me va a indicar a dónde llegó, y me la puede calibrar directamente en unidades de energía, porque la energía es función del ángulo, o sea, no me va a poner el ángulo y después hago la cuenta cuando son todas constantes y un ángulo implica directamente una energía. Entonces me pone en joule o en kilográmetros la energía y la mido directamente. O sea, es muy muy sencillo, o sea, directamente me da el valor final. Bueno, si hacemos los cálculos, la velocidad de impacto para esta máquina está en este orden, 5 metros por segundo, o sea, es bastante rápido, es bastante dinámica la aplicación de carga. Bueno, de un ensayo entonces obtendríamos una sub 0. Dijimos que las probetas son de 10 por 10 de sección, pero también van a ver ahí en el apunte que la norma nos dice que también es aceptable probetas, si yo no tengo material como para sacar de 10 por 10, probetas más finitas, y de alguna manera me van a dar un valor diferente, como pasa con el ensayo de tracción. Si hay una probeta más grande nos va a dar obviamente cargas más grandes, y acá usamos el mismo método, dividir por la sección y buscar un valor específico, que sería la resiliencia. O sea, acá es igual a la energía que saqué dividido la sección. Entonces, con una probeta cuadrada, con una probeta, digamos, cuadrada de 10 por 10, o una probeta de 10 por 5, la de 10 por 5 va a dar menos, pero dividido por las secciones, si es el mismo material me van a dar igual, y si son distintos materiales, trabajado en términos de K, son comparables. Yo puedo decir cuál es mayor y cuál es menor. En realidad, científicamente no es del todo así. La geometría influye en el resultado. Esto es en términos ingenieriles, en términos de uso práctico. Visto de un punto de vista más científico, podríamos decir que la geometría influye y que habría que hacer una pequeña corrección.
pero a fines prácticos es válido trabajar con la resiliencia. Bueno, existen dos métodos de ensayo de impacto de distintos autores, hechos en distintos países. Vamos a ver que puedan ver mejor. El ensayo de Charpy y el ensayo de Isod. El ensayo de Charpy, la norma acá es la ASTM 23, generalmente se usa esa norma a pesar de que es extranjera, y nos dice que la probeta estándar es de 10 por 10 por 55 de largo, con una entalla en el medio de los 55 de 2 milímetros de profundidad, que puede ser tipo A en B, que es la que yo les hablaba, pero también podría ser en ojo de cerradura, que ahora les muestro el dibujo, o en U. Esto sería en ojo de cerradura. Esto es en realidad un agujerito hecho con una perforadora de banco, bien alineado, y después con una fresa se le corta la ranurita, y esto estaría hecho también con una fresa pero de punta redonda, y esto con una fresa afilada a 45 grados. Los tres son válidos según la norma, pero prácticamente el que se utiliza, por ser más sensible, por ser más fácil de construir, en realidad el más fácil de construir sería el ojo de cerradura, pero por sensibilidad, y tampoco tiene demasiada dificultad construirlo, el que generalmente se usa es el tipo A, el Charpy B. Generalmente se lo menciona como Charpy B. Entonces acá estábamos viendo que la probeta va apoyada sobre estos dos apoyos, digamos, estos dos paredes horizontales, y acá estarían las paredes verticales, y el péndulo va a atacar desde su punto de inicio hacia abajo, y le va a pegar a la probeta, que se le va a atravesar en el medio, como se ve acá, el martillo, del lado contrario a la entalla. Acá sería una vista lateral, o sea, la probeta está apoyada acá y apoyada contra esta pared. Y acá tiene una garganta por donde, como les decía, va a pasar el martillo y los dos pedazos de probeta. Bueno, entonces acá estaría según la norma. La norma da todo, o sea, da todas las medidas, todos los ángulos, o sea, está todo calculado. Hay medidas que las tiene que respetar el fabricante del equipo, y otras que las de la probeta las tengo que respetar yo como el que va a manejar el ensayo. Acá les decía que hay algunas modificaciones, algunas posibles probetas de otro tipo de sección que no sea cuadrada. Esta sería la estándar, por eso está marcada con un círculo, que sería 10 por 10. Generalmente se trata de que sea de 10 por 10, así no hay que andar haciendo mucho lío para poder comparar. Generalmente un 10 por 10 no es una medida muy grande, se pueden hacer probetas en la mayoría de los casos, entonces se trata de hacer todo en 10 por 10, comparar, y obviamente, como les decía, es más exacto. Y el método ISOD es más o menos lo mismo, el péndulo es igual, va a pasar desde una energía potencial 1 a una energía potencial 2, con un ángulo más grande, un ángulo más chico del otro lado, pero está dispuesta de otra forma la probeta. Cuando pasa el martillo y le pega a la probeta no va a estar acostada, sino que va a estar vertical, y entonces para que se quede vertical tiene que estar empotrada. Por lo tanto, acá no está dibujado, pero tiene que haber un sistema de un tornillo, como si esto fuera una morsa, para dejar la probeta vertical. En el plano de la máquina, ahí voy a ubicar la entalla. Entonces va a venir el martillo, le va a pegar arriba, y el efecto va a ser el mismo que el otro, aunque los dos métodos no dan el mismo resultado. Va a pegar a 22 milímetros de altura. El martillo va a tener un ángulo de 75 grados, con la tolerancia, con todo. Y bueno, acá están los tipos de probeta que se usan para el método ISOD. El método ISOD tiene la ventaja de que yo puedo hacer una probeta más larga. Como todo lo que está empotrado acá abajo en realidad no trabaja,
yo puedo hacer una probeta de la longitud que quiera, hacerle las entallas a la distancia que me dice la norma, y las entallas las puedo hacer en distintas caras de la sección. Entonces puedo comparar también la homogeneidad de esa barra y la isotropía. O sea, si me da el mismo resultado atacando esta cara, atacando esta o la otra. O sea, puedo hacer entallas sobre las 4 caras y ver si da el mismo resultado en cualquier dirección. Obviamente entre todos los lados opuestos va a dar lo mismo, y entre los otros dos lados se supone que va a dar lo mismo, pero ahí comprobaría si da los mismos valores en las dos direcciones principales. Entonces lo que haría después es desenroscar, levantar la probeta, y ahí me queda otra probeta de la longitud que corresponde. Le va a volver a pegar a 22 en la entalla siguiente, así haciendo varias. Ven que acá incluso están marcadas con varias entallas. Y la probeta podría ser, en el caso de ISOD, de sección circular. Bueno, hay varias secciones. Lo que pasa es que el método ISOD ya prácticamente cayó en desuso por una causa importante. El método de Charpy me dice que la probeta va simplemente apoyada. En el método ISOD yo tengo una especie de morsa, le decía. ¿Y qué me va a llevar? Tiempo. O sea, poner la probeta, alinearla, que quede bien vertical, cerrar la morsa, va a llevar un tiempo. O sea, la preparación lleva tiempo, y la superficie de contacto es mucho más grande, porque en Charpy está prácticamente apoyada en 2 puntos, en una superficie mínima, y acá está totalmente apoyada en 2 superficies apretadas, que a su vez me llevó mucho tiempo colocar. Por lo tanto, si yo quiero hacer algún estudio a temperatura y la traigo de un horno a 200 grados, cuando hago todas esas operaciones con el ISOD y con la superficie de contacto que tiene, cuando voy a hacer el ensayo, ya en lugar de 200 están 100 grados, entonces ya disipó calor, bajó la temperatura, y yo ya no lo estoy haciendo a la temperatura que quería hacer. Cosa que en el de Charpy es distinto, pues si yo en 3 segundos puedo sacar la probeta del lugar donde está, de donde obtuvo la temperatura, podría ser un horno, la pongo en la máquina y hago el ensayo, lo puedo hacer dentro de los 3 a 5 segundos, y la temperatura yo sé que va a ser correcta. O sea, si el horno me marcaba que estaba a 200 grados, el ensayo se hizo a 200 grados, ¿no? Por rapidez y por poca superficie de contacto y de disipación de calor. Por lo tanto, el método ISOD se empezó a usar menos, o prácticamente no usarse. Bueno, hasta ahora lo que estamos hablando es de un ensayo a una temperatura que lo definimos como temperatura ambiente. Esto me serviría, por ejemplo, para hacer un control de recepción. O sea, si un material me lo mandan y el material tiene exigencias dinámicas, entonces yo voy a hacer este tipo de controles, pues es importante para mí, como también es importante que cumpla con las condiciones del ensayo de tracción, ¿no?, con la resistencia. También me interesa que cumpla con las condiciones de impacto. Entonces un material determinado deberá tener a temperatura ambiente un valor por encima de un valor que corresponde por especificación a ese material. Bueno, acá explica un poco lo que les estaba diciendo. Pero como hablamos al principio, ese comportamiento no es constante. O sea, si yo le varío la temperatura, esto se fue investigando, se fue haciendo, se fue demostrando y se fue explicando, y ahora, digamos, se puede hacer mediante el ensayo y se puede sacar la característica de cada material. Como decíamos al principio, si vamos a temperaturas más bajas, el material suele comportarse más frágil. Entonces, bueno, la idea sería, yo podría hacer el ensayo de impacto a distintas temperaturas y trazar una curva. ¿Qué energía me da en función de la temperatura? O sea, cuántos joules en función de cuántos grados centígrados se hace el ensayo. Bueno, para bajas temperaturas, si yo lo hiciera a 0 grados lo pongo con hielo, pero para más
más abajo, obviamente voy a tener que trabajar con temperaturas menores de 0 grados. Necesito un sistema frigorífico, alguna mezcla frigorífica, o usar algún gas como el nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido, por ejemplo, si yo lo vuelco en un lugar donde está la probeta, arranca a menos 167 grados, y a medida que se va evaporando va elevando su temperatura, o sea que yo perfectamente puedo decir, bueno, lo hago a menos 160, con una termocupla voy midiendo esa temperatura. Cuando se va evaporando va a pasar por 150, en ese momento hago el ensayo. Cuando pasa por 140 hago el ensayo a 140, así hasta que ya se evapore el nitrógeno y prácticamente llega a la temperatura ambiente. A partir de ahí lo hago a temperatura ambiente, pero después voy a tener que ir a un horno y trabajar a 100 grados, a 200 grados, a 110, 120, ¿no? Hasta llegar a un valor, y ver qué pasa. Lo importante es, prácticamente todos los aceros tienen este comportamiento. A bajas temperaturas, o a partir de cierto punto de ahí para abajo, la energía se repite, o sea, hago todos los ensayos que quiera y siempre me van a dar el mismo valor. Y a partir de cierta temperatura para arriba pasa lo mismo, pero ahí dan un valor mucho más alto. Cuando está en esta etapa, el material está en un estado totalmente dúctil, y cuando está en esta etapa está en un estado totalmente frágil. Esto es lo que se llama la curva de transición. Entonces, esto pega una curva, si uno saca los valores la puede ajustar a una función tangente hiperbólica. Es media complicada. En el práctico yo les estoy pidiendo que hagan una curva aproximada, pero que no intenten hacer con el Excel el ajuste de curva, porque no van a encontrar esa función, y tampoco, aunque estuviera, por la poca cantidad de puntos que ustedes van a tener, tampoco podría ajustarla, pues es una función demasiado complicada. Pero bueno, lo importante es saber que esto tiene esta forma. ¿Y qué es lo que está pasando en el medio de los dos? Bueno, acá es totalmente dúctil, o sea, el material, yo lo puedo ver en la fractura. Vamos a pasar un poquitito. La fractura, yo me voy a dar cuenta que cuando vea las dos mitades rotas de la probeta, en el estado totalmente dúctil, 100% dúctil, como dice acá, la sección se deforma totalmente, o sea, hay una contracción lateral, una expansión abajo. Se deforma, ¿por qué? Porque si es dúctil, trabajó plásticamente, entonces trabajó 100% plástico, está en un estado tan dúctil que todo el ensayo resultó en deformaciones plásticas antes de la rotura. Si el material es totalmente frágil, o sea, si me voy a la temperatura donde se vuelve frágil, la reacción vuelve a ser, va a tener una fractura como esta, como la última, 0% dúctil o 100% frágil. O sea, va a mantener intacta la forma de la sección, va a ser cuadradita, va a romper por arrancamiento. Por eso es que en ese estado la energía es baja, porque es muy fácil romperla. O sea, necesito menos energía para romperla, porque se rompe sin tener que pasar por deformaciones plásticas primero. Bueno, y durante la curva de transición va pasando por distintos estados. 10%, 20%, 30% dúctil, hasta llegar al 100% dúctil si sigo calentando. ¿Y cómo se manifiesta? Bueno, hay una parte frágil en el medio de la probeta y una parte dúctil en los bordes. A medida que voy subiendo la temperatura dentro de la curva de transición, cada vez se hace más grande el borde dúctil y cada vez más chiquitito este núcleo frágil. Entonces es función de la temperatura en que estoy dentro de la curva de transición, el porcentaje de fractura frágil y dúctil que me va a dar acá. O sea, acá en la mitad entre las dos temperaturas estas, se supone que me daría una fractura 50% dúctil y 50% frágil. O sea, vería el borde dúctil, el núcleo
frágil de la sección de rotura, y si pudiera calcular las áreas, integrar las áreas y calcular la superficie de las dos áreas, me darían iguales, me darían igualitas. Y se supone que más o menos la energía en ese punto estaría en el medio de las dos energías de dúctil y frágil. Entonces a partir de acá, por más que caliente, ahí sí se repiten los valores, me da siempre la superficie que corresponde a dúctil, de acá en adelante siempre, y de acá para abajo me da la forma de superficie frágil y me repite en todas las temperaturas la misma energía. No sé si habíamos pasado algo o no. Bueno, así como lo vimos en el ensayo de tracción, acá lo que tenemos es una comparación entre aceros de mayor y menor porcentaje de carbono. 0,01 de carbono nos daría esta curva. Prácticamente la transición se da en nada, en un poquitos grados. Es muy abrupta. 0,11% de carbono ya nos estaría dando un poquito más amplia la transición, pero también muy brusca. Un 0,2, que sería un 1020, ya se abre un poquito más la curva de transición. 1030 más, 1040 más, a medida que aumento el porcentaje de carbono, la curva se va corriendo a la derecha. Fíjense que cuando hacemos un ensayo de tracción, estos materiales, digamos acá es 100 y acá es menos 70, pongámosle que el 15 está por acá. Los materiales de alto porcentaje de carbono, se acuerdan que nos aparecen como frágiles, cada vez menos frágiles cuanto menos porcentaje de carbono, y los de más bajo porcentaje de carbono aparecen como más dúctiles. Eso más o menos coincide con lo que uno ve en el ensayo de tracción. Bueno, esto en realidad me está prediciendo qué pasa cuando el material está a más temperatura y a menos temperatura. Bueno, en general los aceros al carbono no me servirían, como se ve acá, para aplicaciones criogénicas, para hacer algún tipo de recipiente a presión de algún sistema de alguna empresa alimenticia, de alguna planta que utilizan muy bajas temperaturas, por debajo de los 100 grados, 150 grados. Entonces para eso tendría que buscar un material que a esas temperaturas se comporte relativamente dúctil, sobre todo si está trabajando bajo alguna carga dinámica, y sobre todo si es peligroso, digamos, si está por ejemplo a presión, obviamente que necesito que sea dúctil el material, cosa que si se pasa, hay una sobrecarga, no genere una catástrofe, explote, sino que tenga deformaciones plásticas y el accidente sea controlable. Por lo tanto, necesitaría para ese tipo de aplicaciones un material que tenga una curva más o menos como le voy marcando con el mouse, que mantenga la ductilidad hasta muy bajas temperaturas y que recién caigan a unas temperaturas bajísimas. ¿Cómo lo logro? Bueno, con aceros al carbono no, pero hay aleaciones, hay elementos aliantes. Esto lo vieron ustedes en materiales metálicos. Elementos aliantes, algunos le dan ductilidad, otros le dan capacidades eléctricas, otros le dan propiedades inoxidables, resistencia a la corrosión. O sea, cada aliante, el cromo, vanadio, silicio, molibdeno, todo lo que yo le pueda agregar al carbono como aliante, le va a dar alguna propiedad. Bueno, algunos de esos aliantes, algunos en particular, les dan más ductilidad, y eso se ve en que la curva se corre a la izquierda. La curva se va corriendo a la izquierda, y me va a permitir seleccionar ese material viendo que mantiene ductilidad a mi temperatura de trabajo, que es muy baja. Si yo voy a trabajar a temperaturas que están por arriba de estos valores, me despreocupo, o sea, puedo usar acero al carbono. Por eso en la construcción se usa acero al carbono, no va a ir a menos 70 grados, ni tampoco va a tener
cargas dinámicas. Todo depende de la aplicación. Esto lo tengo que tener muy en cuenta también en las piezas de suspensión de los autos, por ejemplo, de cualquier vehículo, todo lo que sea suspensión, resortes, barras, y de dirección también, o sea, todo lo que soporta impactos, hay que tener en cuenta todo esto, ver a qué temperatura van a trabajar, saber que van a trabajar al impacto. Entonces usar un material que bajo este punto de vista sea bueno. Bueno, esto estaríamos y bueno, se podría definir una temperatura de transición. En realidad no hay una temperatura de transición, porque la transición empieza en un lugar, después hay una curva, hay unos cuantos grados de temperatura en general, y después la parte frágil empieza a una temperatura determinada. Entonces hay una curva de transición, no hay una temperatura donde cambia de una a otra. Ahora, si yo quisiera establecer una sola temperatura para cada material, si uso el mismo criterio para todas, yo podría establecer una temperatura fija representativa de la curva de transición de ese material. Y hay distintos criterios. Según ASTM es la temperatura donde la superficie de fractura presenta un 50% de rotura frágil y un 50% dúctil, que es lo que le decía antes. Si la sección de fractura muestra mitad frágil y mitad dúctil, esa es la temperatura que podemos reportar como temperatura de transición, siempre sabiendo que en realidad es convencional, o sea que la transición es una curva. Otro criterio es cortar y compararlos por la energía en la cual absorbe 21 joules. Y otra que sería parecida a la primera, sería la temperatura promedio entre las asíntotas correspondientes al comportamiento frágil y dúctil. Esta recta y esta recta son las asíntotas. La mitad entre estas dos temperaturas, donde empiezan las asíntotas, sería también una temperatura de transición. Lo que tengo que comparar es temperaturas de transición de distintos materiales obtenidas con el mismo criterio, o sea, y hay 3 criterios o más. Pero bueno, dentro del mismo criterio yo puedo calcular una temperatura de transición para cada material y compararlos entre sí. Lo ideal es contar con la curva, por supuesto, porque ahí le tengo bien clarito. Bueno, la superficie de fractura es lo que ya les dije. Acá más o menos la norma da una carta de superficies, de imágenes de la superficie, como para que uno pueda guiarse, como es cuando es el 0%. Bueno, acá en esta copia ya está bastante borrada. Esto en la norma original, esto está sacado de la norma, en la norma original son fotos. Pero bueno, uno puede ver bien en la norma cómo sería, qué sería un 10%, qué sería un 20%, como por comparación poder saber más o menos en qué lugar de la curva de transición estoy, o si estoy ya en la parte dúctil o en la parte frágil. Y esto sería más o menos lo mismo, pero en dibujitos, representado cómo sería la organización de la superficie frágil y la dúctil. Bueno, esto es un tema que un poco escapa al ensayo, pero bueno, hay toda una tecnología que es la mecánica de fractura, que permite saber cómo se comporta un material cuando no solo es afectado por carga, sino que a su vez también tiene algún tipo de defecto. Entonces, bueno, los defectos, cuando ya se produce una fisura o hay algún defecto de fabricación, se caracteriza mediante un número K. Y hay un K correspondiente a cada material. Una forma media indirecta de calcular ese K admisible para cada material es partiendo de ensayo de Charpy-B y obteniendo una recta aproximada. No es lo mismo que hacer los ensayos de fractura, que son muy complejos, pero bueno, con un ensayo sencillo se puede tener una idea más o menos de también ese parámetro K.
que nosotros no manejamos todavía por ahí, la manejan en alguna electiva de quinto año. Bueno, las metodologías son las normas que les decía, hay métodos para calibración, métodos para ejecución del ensayo, en general están separadas, por ejemplo, las normas IRAM, que equivalen en este caso a las STM23, hay una para Charpy-B, una para Charpy-U, otra para ISOD, la ASTM A23, la norma americana, está todas juntas, digamos, todos los métodos están juntos, y ahí tengo la norma, obviamente es mucho más gruesa, pero ahí tengo todas las normas para todos los métodos posibles y todos los tipos de entalla posible, las tengo todas disponibles juntas. La norma alemana, la DIN 50-115, y bueno, obviamente, como dijimos en el ensayo de tracción y decimos siempre, para cualquier tipo de ensayo tengo que seguir una norma específica, la que corresponda, o la que me pidan, digamos, si manejo un laboratorio, y bueno, seguir al pie de la letra la norma para que los ensayos míos sean comparativos con cualquier laboratorio. Bueno, acá les está dando una bibliografía donde pueden ustedes también ampliar esto. En general son los mismos libros que también tienen ensayo de tracción. Acá serían las operaciones a realizar: configuración del equipo de ensayo, preparación de probetas a distintas temperaturas, ensayos de impacto para distintas temperaturas, y en el caso que sea posible para diversos materiales, eso sí, ya quiero compararlo con otros. Marcado de puntos en el gráfico y trazado aproximado de la curva, cálculo de las resiliencias para cada material y cada temperatura, evaluación de la superficie de fractura, que es lo que decía, mirar los porcentajes en la transición, las conclusiones y generar un informe. Todo depende de lo que me piden, o sea, me pueden pedir a un laboratorio hacer trazar una curva de transición, como también me pueden decir, no, mira, a temperatura ambiente quiero saber qué energía absorbe este material como control, por ejemplo. O lo mismo después de un tratamiento térmico, ver ahora cuán frágil es este material a temperatura ambiente. Entonces lo podemos hacer por ensayo de Charpy. O algún tipo de material que desconozco, bueno, también es una forma de determinar alguna propiedad que me pueda servir para identificarlo. Y en soldaduras, cuando hago soldaduras, también se usa el ensayo de Charpy como control, porque la soldadura, esto ya vamos a hablar bastante, pero la soldadura lo que me lleva es a una fragilización de toda el área que está cerca del cordón de soldadura, porque llegó a temperatura de fusión, por lo tanto, de alguna manera se tuvo que haber enfriado. Si se enfrió demasiado rápido, generó un temple, un tratamiento térmico. En ese caso se fragilizó mucho, y es un peligro porque después no se va a romper por la soldadura, se va a romper por esa zona afectada por el calor, que es la que quedó fragilizada. Si yo quiero medir hasta qué punto quedó fragilizada esa zona, lo puedo hacer por dureza, que es el próximo tema que vamos a ver, pero también lo puedo hacer por Charpy, o sea, puedo cortar probetas donde la entalla pase justito por la zona afectada por el calor, hago el ensayo y ahí veo cuánta energía da respecto de la energía que daría el material original sin haber sido soldado. Bueno, acá tienen después lo que sería el ensayo para hacerlo, haciendo el ensayo en laboratorio presencialmente. Es el modelo, digamos, que utilizaría cualquier laboratorio. Y bueno, como siempre tienen que ir las normas en que se basa el ensayo, otras normas consultadas, qué máquina usé, qué fecha, qué método, qué material, o por lo menos antes de hacer el ensayo, qué idea tengo de qué material se trata, tipo de probeta que usé, dimensiones, entallas. En teoría ustedes dibujarían acá, si los llegamos a hacer presencial, espero que sí, dibujarían acá la probeta con sus medidas, que es lo que está en la norma, está en este mismo apunte. Y esto es lo que sacaríamos de la máquina, que es lo que yo les mandé como trabajo práctico. O sea,
Como no estamos haciendo el ensayo directamente sobre la máquina y sacando valores, yo les puse valores de algún ensayo que ya está archivado. Entonces van a tener 5 valores, van a tener el mismo material para todas, para poder trazar una curva que corresponde a ese material, las temperaturas a las que se hicieron los ensayos, el método Charpy-B, las áreas, después las van a calcular ustedes de la probeta. Calculen que si bien la probeta son de 10 por 10, el área efectiva en realidad es 10 por 8 porque tenemos que descontar los 2 milímetros de entalla que no se rompen, o sea, no hay fractura en esos 2 milímetros. Entonces serían 80 milímetros cuadrados, no 100. La energía de rotura en Joule, que esta se la doy yo porque es el resultado de ensayos ya hechos. Ustedes la pasan a kilográmetros por las unidades y después sacan la resiliencia, que era el cociente de la energía por la sección. Con esta sección y con esta energía calculan la resiliencia y después van a ir viendo qué pasa con esa energía en función de la temperatura. Yo se los pasé en Excel. Si ustedes saben hacer el gráfico en Excel, directamente saquen para los ejes los valores de las columnas, temperatura y energía, y arman este gráfico. Si no lo manejan bien, armen la tabla en Excel, o sea, completen la tabla, y después el gráfico háganlo a escala, a mano, y me mandan una fotito o algo, lo adjuntan. Y después, bueno, esto tendría observaciones, qué tipo de fracturas se observaron, conclusiones. O sea, prácticamente lo que ustedes van a hacer es lo mismo que hacemos normalmente como ensayo en la facultad, nada más que no lo van a ver hacer por ahora, sino que directamente van a tener los resultados puestos. Si puedo hacer algún tipo de video o conseguir algún tipo de video, se los voy a mandar también para que más o menos vean cómo se implementa, porque en realidad acá de la máquina no mostramos mucho detalle. Ustedes la máquina, bueno, la van a ver en la facultad, y si van a la guía esta que les digo, esta presentación que hay, que también está PDF, que también está disponible para ustedes, van a ver que ahí sí hay algunas fotos incluidas, hay un poquito más de cosas para mirar. Así que bueno, entre esto y esa presentación tienen bastante como para comprender bien el tema. Yo creo que no van a tener ningún problema. En general todos estos ensayos no son demasiado complejos ni tienen demasiada ciencia. Tienen ciencia, pero no tienen demasiada matemática, o sea, no hay que hacer demasiado cálculo. Sí tienen ciencia, obviamente, porque esto a su vez está vinculado con la estructura cristalina, o sea, acá se reflejan todas las cosas que ustedes hablaron en materiales metálicos, o sea, una variación de tamaño de grano, una variación de microestructura, cualquier tipo de cambio que haya en el material se refleja en las propiedades de tracción, de impacto, dureza. Así que bueno, pasen a hacer el práctico una vez que hayan escuchado esta clase, seguido el apunte, haberlo leído bien, haber leído la presentación. Pasen al práctico y la próxima nos encontramos ya trabajando con lo que es el ensayo de dureza. Esto léanlo bien a conciencia, léanlo tranquilos, asócienlo a lo que me escuchan, pero prácticamente es como que lo hablamos de todo, o sea, simplemente lo tienen como para ampliar un poquitito y después poder estudiar, ¿no? Bueno, así que lo dejo hasta la próxima. La próxima seguiríamos con el ensayo de dureza, y bueno, el ensayo de dureza, si quieren, lo pueden ir bajando y lo pueden ir teniendo, pero bueno, por ahora estudien bien esto, afirmen los conocimientos de esto y hagan el práctico. Les va a resultar bastante sencillo de hacer, porque en realidad esto es prácticamente volcar resultados de un ensayo. Es lo importante que ustedes sepan la conclusión de que les va a dar una curva y van a ver la similitud de la curva que les da con esto, y entonces bueno, van a sacar la conclusión, bueno, este material es frágil hasta acá, es dúctil acá, la precisión es más o menos esta. Esa sería la idea del práctico. Así que bueno, buenas noches, cuídense y nos vemos la próxima.